Ahora sí, perdón. Este, cada switch, ¿ok? Siempre le hemos estado utilizando que un switch representa una red de usuarios, ¿de acuerdo? Básicamente a un segmento de red diferente. Sin embargo, nosotros en el simulador, pues no podemos, no tenemos ningún problema en escatimar, o bueno, no tenemos que escatimar en la cantidad de dispositivos que nosotros podemos colocar. ¿Por qué? Pues porque en el simulador, si necesitamos 30 switches, agarramos y colocamos 30 switches, ¿de acuerdo? Los podemos seleccionar y listo. Ahora, esto ya, o bueno, a nivel ya práctico, o sea, ya en la vida real, no va a ser tan fácil que de un día para otro puedas obtener 30 switches. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cada switch tiene su costo, cada switch representa, pues que necesitas tener algún lugar donde colocarlo, donde instalarlo, la cuestión de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas más cuestiones los cuales te podrían estar limitando en el hecho de decir, pues, con cuántos equipos puedo contar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les voy a, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama, la creación de algo que son, a ver, VLAN, ¿de acuerdo? ¿Qué es una VLAN? Son redes virtuales. Son las siglas de Virtual LAN, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos cuáles son las características de una LAN. ¿A qué refiere una LAN? Que básicamente son redes para usuario, ¿de acuerdo? Propiamente son nuestras redes para usuario. Pero la B de VLAN es de virtual. ¿Qué significa? Que nosotros podríamos tener un switch físico, ¿ok? Por ejemplo, no sé, de 24 puertos. Nosotros podríamos tener un switch físico y ese switch internamente, o sea, a nivel lógico, nosotros podríamos estarlo dividiendo, ¿de acuerdo? En diferentes switches virtuales, ¿de acuerdo? Como si aquí tuviera una cajita, otra cajita, ¿ok? Nosotros podemos colocarle prácticamente la cantidad de switchecitos virtuales que nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? ¿Y de qué me va a servir poder tener estos switches virtuales? Que cada switch virtual, o sea, cada VLAN, cada switch virtual va a estar identificado por una VLAN, ¿de acuerdo? VLAN. Cada VLAN está aislado. ¿Qué significa? Que desde capa 2, o sea, en capa 2 del modelo OSI, tener dos switches o tener dos VLANs a nivel de capa 2, OSI Layer 2, a partir de capa 2 para arriba, o sea, capa 3, capa 4, capa 5, bla, 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 todo permanece exactamente igual. ¿Sale? ¿Qué significa? Que no vas a tener segmentos de red que se estén traslapando, que se estén inyectando ruido, que se estén molestando, etcétera, etcétera, etcétera. Cada VLAN, ¿de acuerdo? Cada VLAN va a funcionar como si fueran dos switches separados, ¿de acuerdo? A pesar de que todo esté en una misma caja o un mismo switch físico, nosotros podemos tener o lo podemos dividir en diferentes VLANs, o en este caso en diferentes switches virtuales, ¿de acuerdo? Ahora, déjenme ver. Existen ciertas limitantes, obviamente, por ejemplo, pues, cuántos switches virtuales podemos, cuántas VLANs podemos dar de alta, cosas de ese estilo. Nosotros podemos dar de alta, vamos a cambiarle aquí, negro, negro dicho. Nosotros podemos dar de alta hasta 4000, ok, 4095 VLANs dentro de un switch. Eso significa que nosotros podremos colocar
hasta 4095 switchecitos virtuales. Ahora, ¿de qué me va a servir? Por ejemplo, si yo les decía, tenemos 24 puertos, pues son 24 puertos físicos. Si yo voy dando de alta diferentes switches o diferentes VLANs, yo puedo definir cuántos puertos asignarles a cada, cuántos y qué puertos del switch físico asignarles a cada switch virtual. O sea, por ejemplo, yo podría decirle que para podría ser el puerto, si tenemos del 1 al 24, decirle, ¿sabes qué? Del 1 al 4, de aquí yo le voy asignando del 5 al, no sé, del 5 al 10. Le puedo ir asignando, por ejemplo, el 11, el 13 y del 20 al 24. Y a por ejemplo, podría asignarle los que sobran, que sería, por ejemplo, el 12 y del 14 al 19. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Yo puedo asignarle la cantidad de puertos que yo quiera, puedo asignarle el puerto que a mí se me antoje, no tienen que estar en orden, o sea, del 11 y 13 no tienen que estar en orden, ni necesariamente digamos, aquí estoy agregando 5, aquí estoy agregando 4, aquí estoy agregando 6 y aquí estoy agregando 6, creo que también. ¿Sale? O sea, no es ni obligatorio que esté en orden, ni obligatorio que sea. Y es más, también yo podría tener aquí otro switch virtual, que es lo que les decía, yo puedo tener hasta 4095. Yo podría tener otro switch virtual acá y no asignarle un puerto físico. ¿De acuerdo? Después vamos a ver de qué me va a servir o por qué por qué tendría que tener aquí dado de alta este switch virtual si a la mera hora no le voy a conectar nada. ¿De acuerdo? Después les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Bueno, no tanto por qué, sino más bien cómo, cómo o qué configuración nos recomendaría tener un switch virtual, aunque no le conectemos nada. ¿Sale? Entonces, estas son las VLANs. Las VLANs o switches virtuales se van a estar identificando a través de algo que se llama ID. ¿De acuerdo? Sería el VLAN ID. El VLAN ID es un número. ¿De acuerdo? Y los números son precisamente desde el 2 hasta el 4095. Ah, esperen. Control Z. Profe, la dirección 1 y 0 están reservadas para algo. La dirección, era lo que les iba a decir, la 0 no se puede usar, ¿de acuerdo? No existe, es inutilizable. Y la 1 se le conoce como VLAN por default. Ok, VLAN por default. Escribo bien acá. ¿Sale? Y esa VLAN es la que vive directamente ya en el switch físico. ¿De acuerdo? Entonces, es una VLAN, o sea, es digamos, el identificador que engloba a todo el switch físico. Cuando yo vaya agregando nuevos VLANs, nuevas IDs o nuevos switches virtuales, se van a aislar o se van a separar de esta VLAN. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos debe tener un ID, que puede ser, por ejemplo, la 2, la 20, la 100, la 1000 inclusive. ¿De acuerdo? Igual lo mismo, los IDs no tienen que estar en orden, no tienen que ser seguiditos ni nada. La número 1 no se la podemos asignar a un switch virtual porque la 1 reincide o la 1 ya vive en el switch físico. ¿De acuerdo? Es la que utiliza el switch físico para funcionar. ¿De acuerdo? Toda esta parte de las VLANs es la segmentación o es la funcionalidad que tienen los switches o que tienen, digamos, la parte de las redes, pero a nivel de capa 2. ¿De acuerdo? Todo lo que estamos viendo ahorita, como todo tiene que ver con switches, es capa 2. ¿Qué significa? No me he metido ahorita con segmentos de red,
ni con VLCM, ni nada. O sea, ¿de acuerdo? Esto es básicamente cómo poder yo segmentar una red a nivel lógico. Como decir, obviamente cada VLAN va a representar un segmento de red, pero ahorita no lo hemos ni asignado ni tendríamos por qué asignarlo. Simplemente yo sé, necesito cuatro segmentos de red, ok, levanto 4 VLANs, ¿de acuerdo? Para así utilizar un solo switch físico, ¿sale? Les digo, esto ahorita pues no lo pudimos tener tan tangible la necesidad de la existencia de las VLANs porque no alcanzamos a hacer prácticas en físico, de acuerdo con equipos reales. Porque, por ejemplo, si yo les digo ahorita a ustedes, hagan un ejercicio donde metamos, por ejemplo, los ejercicios de examen, ¿cuántas redes eran en el primer ejercicio de su examen? Eran como, de usuarios, eran como unas 10 o 12, creo, ¿sale? Si yo les dijera a ustedes en laboratorio, ok, cada quien me va a levantar esa topología, ¿cuántos switches o routers, cuántos switches necesitaríamos? Necesitaríamos unos 10 por cada uno de ustedes, ¿no? O sea, necesitaríamos, si ustedes son 10, pues necesitaríamos 100 switches. Y créanme, a pesar de que la Salle tenemos bastante equipo, no tenemos 100 switches. Tenemos como 20, creo. Entonces, no podrían montar física, por cuestiones físicas, no podrían levantar esa topología. Sin embargo, si yo les hubiera dicho, existe la manera de crear switches virtuales, ustedes con una sola caja, o sea, un solo dispositivo, un solo switch, podrían haber montado una topología muy similar o bueno, más bien funcionalmente, o sea, a nivel de configuración, exactamente, al nivel de ruteo, exactamente igual que como la que les dejé como la que hicieron en su examen, ¿de acuerdo? Y no tendrían esa limitante de, oye, es que nada más hay, no hay tanto switch, no alcance equipo, etcétera, etcétera. Poder levantar las VLANs o poder configurar VLANs, a nosotros nos da esa posibilidad de un switch, un switch físico, poderlo estar segmentando en la cantidad de switches que yo necesite. ¿Sale? Entonces, es una configuración muy útil, ¿de acuerdo? Es muy utilizada para la cuestión de hoy en día en las redes. Lo ideal o las mejores prácticas en redes siempre te van a indicar que debes de tener segmentada tu infraestructura LAN, la debes de tener segmentada a través de diferentes VLANs. Uno puede decir, ok, diferentes VLANs significa que son diferentes tipos de usuarios. Podría ser, podrías definir una VLAN por cada departamento, así como los ejercicios que hemos estado haciendo de cuestión LAN, de que, pues el departamento X tiene tantos usuarios o tantos hosts, el otro departamento tiene otros tantos hosts, etcétera. Tú podrías realizar esa segmentación, de acuerdo, todo a nivel de VLAN, de acuerdo, todo a nivel lógico, que es lo que mejor se recomienda, de acuerdo. Vamos a ver más adelante qué otras bondades o qué otras ventajas tiene el que lo vayamos haciendo por VLAN. Pero básicamente es que podemos segmentar a nivel lógico un switch, ¿sale? No Y sé una si hasta pregunta, aquí. ah, Ajá, dime, Virgil. sí, perdón, entonces, eso del VLAN dices que se tiene que configurar en el switch, ¿por qué también el router permite esa configuración? No entiendo esa parte. El router la va a permitir que era justo la siguiente parte que iba a mostrarles porque Ah, iba a borrar ok, todo esto de acá. Entonces, sí, perdón, ahorita les voy a perdón, perdón. explicar qué onda con los routers, ¿no? O sea, qué onda con el ruteador para revisar esa parte. Ok, Entonces, sí, efectivamente sí se puede, nada más dame un segundito y claro, ahorita les claro. explico cuáles son los escenarios. ¿Algún otro tiene alguna parte de lo que esté ahorita, por ejemplo, en la pantalla, sino para poderlo seleccionar y borrarlo? Digamos, voy a utilizar mi borrador y voy a limpiar el pintarrón. Entonces, vamos a borrar. Ahí está. Y bueno, sí, como precisamente eh,
me preguntaba, oye, ¿qué onda cuando ya tienes que establecer la cuestión del ruteo? O sea, ¿qué onda cuando tienes, por ejemplo, sí, está padrísimo que tú tienes aquí tu switch, ¿de acuerdo? Y tú me dices, ¿sabes qué? En este switch tenemos, no sé, 3 VLANs. Cada VLAN tiene su propio ID y cada VLAN va a tener su propio segmento de red. Entonces, al ser segmentos de red, significa que yo, por ejemplo, puedo tener por aquí una computadora que está a tal VLAN, otra computadora que está a otra VLAN y otra computadora de acá que está a otra VLAN. Cada una va a tener su propio segmento. Déjenme nada más borrar un poquito acá adentro. Para representarlo de mejor manera. O sea, esto es el switch. E internamente él tiene, tiene 3 switchecitos, ¿no? Uno aquí y uno aquí. ¿Sale? Cada switch pues va a representar un segmento de red diferente y todo. ¿Qué necesitamos nosotros? O sea, ¿qué se requiere para poder comunicar estos segmentos de red? Al ser segmentos de red diferentes, no hay comunicación directa. ¿Qué dispositivo se necesita para poder comunicarlos? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para comunicar segmentos de red? El router, ¿no? Exactamente. Entonces necesitaremos acá un router. Ahora, en el escenario tradicional, déjenme lo pongo acá, porque todo lo voy a borrar. En el escenario tradicional nosotros tenemos esto. 3 switches, un router, la computadora, y del router a cada switch, ¿no? El router tiene sus interfaces y cada interfaz le colocamos una dirección IP y eso lo colocamos acá. ¿Sale? Yo les comentaba, el escenario, o sea, en el escenario real, el tenerlo segmentado por switches virtuales es como si nosotros estuviéramos simulando esto de aquí. Entonces, ¿qué va a significar? Lo voy a seleccionar esto. Eso significa que cuando yo tengo switches virtuales, el router también, cuando querramos hacer la configuración homóloga a lo que tenemos acá, vamos a ponerlo con eso. El router, perdón, también tendría que tener una interfaz que se conecta aquí, otra interfaz que se conecta acá y otra interfaz que se conecta aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Por ejemplo, si entonces tenemos un switch, un solo switch físico, ¿de acuerdo? Y estoy conectando una computadora a cada VLAN, hasta ahí, ¿cuántos puertos llevamos utilizados? Ok, los 3, ¿no? Esos 3, ajá. Y al conectar yo el router, serían otros 3 cables, ¿de acuerdo? Porque el router tendría que tener una interfaz para cada VLAN, ¿estamos de acuerdo? Para emular esto que estamos haciendo acá. Entonces, Ok. ¿cuántos puertos llevamos? Hasta ahorita llevaríamos 6 puertos utilizados, ¿no? Entonces, Ujú. si el switch solo tiene hasta 24 puertos, imaginemos, bueno, realmente tiene 26 porque tiene 24 de Fast Ethernet, y 2 más de gigabit. Pero bueno, vamos a considerar que son 24. Vamos a dejarlo así, son 24 puertos. Si nosotros pudiéramos imaginar un router que tuviera N cantidad de interfaces, o sea, eso no hay problema. O sea, la limitante de las interfaces en el router no nos afecta. Le agregamos un módulo que nos regala 100 interfaces, si quieren. Entonces, el router puede tener las interfaces que requiere. ¿Hasta cuánto sería el máximo en un switch de 24 puertos
de VLAN, bueno, sí de VLANs con computadoras que podríamos agregarle a este switch físico de 24 puertos y que se pudieran comunicar todos a través de un router. ¿Cuál sería el número máximo? Porque esto ya depende mucho de la cantidad de puertos físicos disponibles. Entonces, ¿cuánto sería el máximo si yo les digo es un switch que tiene hasta 24 puertos disponibles? Ok, ya me sacaste de onda con los cálculos. Me perdí un poco. Ok, vamos a, Sí, sí, sí. déjenme ver si lo podemos hacer más grande acá. Sí, por favor. Por ejemplo, tenemos este switch, ¿no? Ay, qué feo. Esperen. ¿No necesitaríamos 12? Ujú. Déjenme nada más lo pongo más grande acá para que quede más claro. Entonces, este tiene 24 puertos, ¿no? Cada computadora que se va a conectar, pues ocupa un puerto, ¿sale? Cada computadora ocupa también un puerto. Bueno, ya cada vez me salen más decentes estos dibujos. Y obviamente digamos que esto lo tengo segmentado en 3 switches virtuales. ¿Sale? Es lo mismo que está del lado izquierdo. Entonces, si yo tengo acá un router y para poder comunicar los diferentes segmentos de red necesito que el router pues forme parte de cada uno de estos segmentos, eso significa que el router viene para acá y se conecta a este switch. Viene para acá, se conecta a este switch. Y viene para acá y se conecta a este switch. ¿Sale? Eso significa que del mismo router nos conectamos al mismo switch con 3 cables. O sea, físicamente, tratemos de imaginarlo así. Solo son 2 cajas, una con el router y una del router y una del switch. Y entre ellos 3 estamos conectando 3 cables. Perdón, entre ellos 2 estamos conectando 3 cables de router a switch. Y obviamente cada computadora tiene su propio cable. ¿Cuántos cables o cuántos puertos llevamos utilizados hasta ahorita? Llevaríamos 6. O sea, estaríamos llevando, ¿cómo puede ser? Bueno, estaremos utilizando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, de 24 puertos, ya utilicé 6, me quedan 18 disponibles. ¿Sale? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Esa Sí, ya parte? quedó claro. Ok. Gracias. Ahora, la pregunta era, ¿cuántas VLANs? Déjenme ver, bueno, sí, aquí. La pregunta es, ¿cuántas VLANs puedo yo dar de alta en este switch? Puedo, pues no dar de alta, porque dar de alta podemos hacer las que queramos. Más bien puedo conectar en el switch y que sigan comunicándose. ¿Qué significa? Que si yo agrego aquí otra, no sé, otra VLAN, ¿de acuerdo? O sea, no sé, por aquí agrego la VLAN por ahí. Significa que aquí pues va a haber una computadora conectada y a su vez también pues el router tiene que conectarse. Entonces ya llevamos 6, 7, 8 puertos. Entonces ya en lugar de tener 18 disponibles, ya nada más me van quedando 16 y así consecuentemente. Entonces la pregunta era, ¿cuántas VLANs en este escenario puedo dar yo de alta? Las 12 que dijo Timo. Exactamente, entonces serían hasta 12, ¿de acuerdo? Sin embargo, a veces esas 12 no serían suficientes. Además que este escenario es bastante impráctico porque imagínense también conseguir un router que tenga las 12.
¿De acuerdo? También ahí ese es otro detalle. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, les voy a enseñar que existe otro tipo de configuración u otro tipo de esquema en donde tú puedes tener aquí tu switch con, inclusive es más, hasta con 20 VLANs, ¿ok? Y cada VLAN tiene su computadora conectada, ¿de acuerdo? 20 switchecitos virtuales, cada VLAN tiene su computadora conectada, significa que llevaríamos 20 cables y nos quedarían 4 puertos disponibles. Y tú podrías usar un router, ¿ok? Con una sola interfaz, o sea, un solo cable conectado entre switch y router, y sí podríamos hacer la comunicación de estas 20 VLANs, ¿de acuerdo? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una configuración especial, tanto aquí en el switch, en ese puerto donde se está conectando el router, como también en el router, que es lo que me preguntabas hace ratito, Vilchis. ¿Cómo el router puede interactuar con las VLANs? Para que el router interactúe con las VLANs, se crea algo que se llama subinterfaces. ¿De acuerdo? Subinterfaces. Esas subinterfaces van a estar ligadas directamente con el ID de la VLAN. ¿De acuerdo? Si era la VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 100, VLAN 1000, VLAN 2000, lo que sea. Dentro del router, nosotros vamos a poder dar de alta subinterfaces. ¿Qué significa? En lugar de que sean switches virtuales, serían interfaces virtuales, ¿ok? O en una sola interfaz física, segmentarla, ¿de acuerdo? O dar de alta a nivel lógico, ¿de acuerdo? Más interfaces. Cada interfaz va a tener, cada subinterfaz va a funcionar exactamente igual que como las interfaces que nosotros hemos usado. ¿Qué significa? Se le puede agregar una VLAN, se le puede agregar una dirección IP, se puede apagar, se puede encender, etcétera, 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 pero sería configurando algo que se llama subinterfaces en un router. ¿De acuerdo? Ese sería este de aquí, es el esquema ideal, sería el mejor esquema, a nivel de una LAN o de redes. ¿Por qué? Tiene segmentación a nivel de switch, ¿de acuerdo? Hace segmentación a nivel de switch y además hace segmentación con la parte del ruteo, ¿de acuerdo? Entonces hay VLANs en los switches y subinterfaces en los routers. Ahora, les digo que este es el esquema ideal y que uno podría decir, pues si es el ideal, ¿por qué no lo haces en todos lados? Allá afuera yo me he topado con dos diferentes casos de por qué esto de acá no está siendo aplicado. ¿De acuerdo? El caso número uno es, todo es muy viejo. ¿Qué significa? Los dispositivos, o sea, tanto los switches como los routers que me encuentro yo en la empresa, son tan viejos o, digamos, son tan económicos, son tan baratos que no pueden ser configurados. ¿Qué significa? Podemos tener un switch, pero no es administrable, lo que significa no le puedo dar de alta estas VLANs. No lo puedo segmentar ni configurar switches virtuales. Hay switches a los que eso no se les puede hacer. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con los routers. Díganme ustedes, en el módem de sus casas, ¿alguna vez se habían preguntado si se le puede crear interfaces virtuales? La realidad es que tengo entendido que no. O sea, son, son routers bastante sencillitos. O a lo mejor sí se puede, pero tendríamos que ver cómo sería esa configuración, y a lo mejor es una configuración un poco más avanzada y no sabemos si a lo mejor el modem, podré decir, el modem si fuera modem de fábrica, te lo podría funcionar, pero como ya traen firmware cargado por Axtel o por Megacable o por Infinitum,
a lo mejor y ese firmware ya limitó al módem, porque no sé si ustedes sabían, pero los módems que les dan ustedes no los fabrica Telmex, no los fabrica Axtel. Realmente son módems Motorola, módems Huawei, o bueno, routers Huawei, routers Motorola, routers de otras marcas. Y lo que hizo cada proveedor de servicios es desarrollar como su propio firmware o su propio, entre comillas, sistema operativo para poder funcionar y configurar y que trabajara con la red de cada, de cada proveedor. ¿De acuerdo? Pero el módem no es fabricado por ellos. Creo que solo Telmex estuvo un rato fabricando sus propios módems, pero hoy por hoy tengo entendido que ya la mayoría son maquilados, ¿de acuerdo? O sea, son módems hechos por otras marcas. Entonces puede ser que a lo mejor el módem o el router podría ser que sí le podemos configurar esta parte de las subinterfaces, pero con el firmware que se les cargó, pues no lo podemos hacer. Entonces, ya sea que o los equipos son muy viejos o los equipos por cuestiones tecnológicas están limitados. O sea, o fueron tan económicos que no se pueden configurar o por alguna situación no podemos hacerle dicha configuración. Esa es la razón número uno de por qué esto no termina implementado o por qué no están en todos lados implementando esta solución, que es lo ideal, o sea, es la manera más, pues, por decir así, más correcta, o sea, la manera correcta de cómo deberías de estar empezando a diseñar una red. Y la número dos es porque no tienen ni idea de que esto se puede realizar. No saben realizar esto. ¿De acuerdo? Las personas encargadas de redes, a veces fue una persona que le tocó hacer que le dijeron, pues tú te vas a encargar de que tengamos internet y se acabó. Entonces no conocen que pueden realizar esto de acá. ¿Sale? La próxima clase que les voy a enseñar cómo configurar esto, o sea, ya en el simulador, les voy a explicar por qué, bueno, qué ventajas podrías tener el tener segmentado la red. Les voy a explicar un caso que nos pasó a nosotros en Altonet, donde por no tener segmentado esto, una empresa se quedó sin trabajar durante 2 días. Toda una empresa dejó de funcionar durante 2 días, derivado de un problema que tenía que ver con los switches y que al no tener VLANs, el problema se propagó a toda la empresa exactamente igual y todo se trabó y todo murió y se quedaron 2 días sin trabajar. Eso se los explico ya con la parte del simulador, que se vea un poquito más decente. Pero bueno, estas son las razones de por qué allá afuera no todos, o sea, no en todos lados van a encontrar esta solución o sí, pues sí, por decir así, infraestructura o práctica en la configuración. Uno, los equipos no nos lo permiten por cuestiones tecnológicas o por cuestiones de configuración. Por alguna razón no nos lo va a permitir. Número dos, puede ser que los equipos sean nuevecitos, o sea, inclusive recién comprados y todo, pero la persona que los administra o que los configura desconoce esta parte. ¿De acuerdo? Que, créanme, hay mucho. ¿Sale? Entonces, no sé si, bueno, ya con eso casi se nos acaba la clase. No sé si tengan alguna duda de ¿cómo se llama? Esta parte de acá. Mi parte no, Roy, todo claro. Pues Gracias. en concepto, hasta ahorita todo bien. Sí, el concepto es ahorita es bastante sencillo. Después vamos a ver que podemos hacer cosas más avanzadas y mejor realizadas gracias a las VLANs, ¿de acuerdo? Pero el concepto inicial, pues sí es bastante sencillo, ¿no? Esperaría yo que no hubiera tanto problema en entender esta parte. Básicamente es que en lugar de utilizar switches físicos, muchos switches o muchas cajas, pues con una sola podemos realizar casi todas las prácticas que hemos realizado. Ok. Si Sí. hubiéramos tenido la oportunidad de usar los equipos físicos, esto lo estaríamos saboreando de mejor manera. ¿Por qué? Porque imagínense, no es lo mismo también aparte que les diga, a ver,
saquen 20 cajas y súbanlas de laboratorios hacia los de arriba de redes y las tengan que cargar, a nada más saquen una. Ahí también, hasta en esa parte, si hubiéramos podido hacer estas prácticas en físico, le hubieran tenido un poquito más de cariño al hecho de poder usar VLANs. Chale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo tenemos clase? ¿Jueves? Sí, va. Sí. Ujú. El jueves vemos cómo se configura o sea, algunos ejemplos de configuración. O sea, estaríamos realizando estos escenarios, el escenario de cuando tienes muchas, ¿cómo se llama? Muchas VLANs y pues necesitas un router para comunicarlos todas con un cable para cada interfaz y también cómo sería, si alcanzamos en ese día, cómo con un solo cable hacer toda la configuración. ¿De acuerdo? Vamos a ver que ya vamos a empezar ahora a configurar switches. A los switches no les habíamos hecho absolutamente nada, los habíamos dejado en paz. No los habíamos prácticamente ni tocado. Pero ahora, a partir de ahora, ya vamos a empezar a trabajar. Ahora, todo lo que tiene que ver con ruteo, todo lo que tiene que ver inclusive con DHCP y demás, funciona exactamente igual con o sin VLANs, ¿de acuerdo? O sea, ahí no afectan absolutamente nada. Eso es lo que sí quiero que quede claro. O sea, todo lo que hemos estado realizando, todas las prácticas que ya han hecho, el hecho de integrarle las VLANs no significa que ya te cambió todo el esquema. Al contrario, todo, como las VLANs es una capa más abajo, o sea, es capa 2, no, para la cuestión del ruteo no tendría por qué afectarles en lo más mínimo. ¿Sale? Dale. Sí, Entonces, profe. De acá. no sé si tengan alguna duda. Hasta ahorita Mm, no. Hasta No, ahorita todo ninguna. bien. Va que va. Entonces, bueno, con esto lo dejaríamos, ya dejaríamos, déjenme terminar de grabar.